Juan capítulo 10. We have a little bit of a longer text tonight than last night, Tenemos un texto un poquito más largo hoy que el que tuvimos ayer, but I would like for you to remember what we said last night about Jesus as the divine person of the Son. pero quiero que recuerden lo que dijimos ayer acerca de Jesús como la divina persona, As the one through whom everything was made. a través de quien todo fue creado. Listen to the tender words of Jesus from John chapter 10. Y con esto en mente escuchen las palabras tiernas de Jesús desde Juan capítulo 10. But before we read, let us pray together. Pero antes de leer, oremos. Our Father in heaven, Padre Celestial, we plead for your presence among us tonight, clamamos por tu presencia entre nosotros esta noche, that by the power of the Holy Spirit we might behold something of the glory of the Lord Jesus Christ. que por el poder del Espíritu podamos contemplar la gloria de Jesucristo, We pray that he would be our good shepherd tonight, que Él pueda ser nuestro buen pastor esta noche, us into green pastures of peace and fellowship with him. y que nos lleve a verdes pastos de comunión con Él. That as we hear his voice in the very words of Scripture, we would rest in him. Que mientras escuchamos su voz en las palabras de las Escrituras podamos descansar en Él, That we would delight in him. que nos deleitemos en Él That we would worship him in our hearts. y que podamos adorarle en nuestros We corazones. pray this in Jesus' name. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hear God's word from John chapter 10, verses 1 through 21. Escuchen la palabra del Señor desde Juan 10, versículos del 1 al 21. Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron. Les decía. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. The wolf snatches them and scatters them. He flees because he's a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen.
Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, "He has a demon and is insane. Why listen to him?" Others said, "These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? If you've been a Christian reading your Bible for any length of time, you know that the Bible is an enculturated book. Si usted es un cristiano que ha estado leyendo su Biblia, se van a dar cuenta que la Biblia tiene matices de la cultura en donde se escribió. It was written in many different times and places, and it bears the mark of those cultures. Y fue escrita en distintos lugares y en épocas, y entonces tiene distinciones de las culturas donde se escribió. And none of this denies that the Bible is also the very written Word of God. It is infallible and true in every part. Y esto no niega que la palabra de Dios, es la palabra infalible y verdad en cada parte de él. Christians living in Honduras in 2025 need to work sometimes to understand some of the imagery and enculturated meaning of certain parts of Scripture. Pero los cristianos que viven en Honduras en el 2025 tienen que trabajar un poquito para poder entender el significado de las imágenes que están aquí, de los componentes culturales que tienen. I would imagine this is true as we come to this text about sheep farming in the Middle East. Y tenemos que imaginar que esto es cierto cuando venimos a este texto y está hablando del el tener ovejas en el Medio Oriente hace muchos años. For many of us, this is another world than the lives we lead. Y seguramente para muchos de nosotros esto es otro mundo con respecto al cual vivimos. But Jesus uses this world as a grand metaphor, an extended illustration to teach us about himself. Pero Jesús utiliza este mundo como una metáfora para hacer una ilustración más grande acerca de él mismo. So we need to work to get into this world. Así que necesitamos entrar en este mundo donde se escribió esto. But when we do, we discover wonderful things about Jesus. Y cuando lo hagamos vamos a descubrir grandes y maravillosas cosas sobre Jesús. We discover how he relates to us as his sheep. Y vamos a descubrir cómo Él se relaciona con nosotros como sus ovejas. Let us consider 4 things tonight about Jesus and his relationship to his sheep. Así que vamos a considerar 4 cosas acerca de Jesús y su relación con las ovejas. I must say I'm helped by these 4 points by a theologian named Don Carson. Y quiero decir que yo fui muy ayudado en estos 4 puntos por un teólogo llamado Don Carson. But I want you to listen to what Jesus says about himself, and I want you to consider how each of these points relates to your life. Y quiero que escuchen lo que Jesús dice acerca de sí mismo y cómo esto puede ser aplicado a su vida esta noche. The first point is this. Jesus says he is known by his sheep. El primer punto es este. Jesús dice que Él es conocido por sus ovejas. Let's think about sheep farming in the Middle East. Pensemos acerca de la crianza de ovejas en el Medio Oriente. Typically, the sheep would be kept in a walled enclosure, especially at night, to protect them from dangerous threats. Por lo común las ovejas iban a estar dentro de un lugar que tenía paredes, especialmente en la noche para protegerlas de las amenazas. This enclosure was often attached to a home, but larger ones could be constructed out in the field. Y estas estructuras por lo común estaban pegadas a una casa, pero las más grandes tal vez estaban en el campo abierto. Sometimes families would keep their flocks together in the same enclosure. Y entonces muchas familias iban a mantener sus distintas ovejas juntas en el mismo lugar. And these families would hire a watchman. Y estas familias iban a contratar a un guachimán. He would stand at the gate at night to protect the flock from animals and other threats. Y iba a estar este guachimán en la puerta cuidando a los animales de amenazas. And in the morning, the shepherds of each flock would come to the enclosure, and the watchman would recognize the shepherds. Y en la mañana los pastores de cada uno de los rebaños iba a venir a la puerta y el guachimán iba a reconocer que son los pastores. He would open the gate to the enclosure only to the shepherds. Y abriría entonces la puerta de este lugar, pero solo para los pastores. Now, I am from Texas. Él es de Texas. And there are parts of Texas where cattle are herded by dogs running behind them.
Y hay lugares en Texas donde los ganados están rodeados por algunos animales que los guían. But things were different in the Middle East. Pero las cosas eran distintas en el Medio Oriente. Each shepherd would come to that enclosure and he would call out to his own sheep. Cada uno de los pastores vendría a este lugar e iba a llamar con su propia voz a sus ovejas. I want you to imagine 3 to 4 flocks all mixed together and the shepherd coming and calling out with his voice to his sheep. Quiero que se imaginen a 3 o 4 rebaños todos juntos y que vendría el pastor él solo a llamar con su propia voz a las suyas. And only his sheep follow him out of the enclosure. Y solamente aquellas que le pertenecían iban a salir de ese lugar y seguirlo. Listen again to what Jesus says in verses 1 and 2 and 3. Escuche de nuevo lo que Jesús dice en los versículos del 1 al 3. Truly, truly, I say to you, he Em- who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. En verdad les digo que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y saltador. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. To him, the gatekeeper, the watchman, opens. A él le abre el portero, el guachimán, The sheep hear his voice, y las ovejas oyen su voz. and he calls his own sheep by name, and he leads them out. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. You see, the shepherd knows his sheep by name, and they know him. Ves que el pastor conoce a sus ovejas por nombre y ellas lo conocen a él. This recognition of the voice of the shepherd makes them discerning. Y este reconocimiento de esta voz que hacen las ovejas les da discernimiento. Verse 5 says, A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Vean que el versículo 5 dice, pero a un desconocido no seguirán las ovejas, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Brothers and sisters, this is a beautiful way of how salvation works, is it not? Hermanos y hermanas, esta es una forma hermosa de cómo la salvación sucede. Out in the cacophony of the world, out of the confusion of the world, many thieves seek to steal, and many strangers are calling. Afuera en el mundo, en la cacofonía del mundo, hay muchos ladrones y salteadores que están tratando de robar. And into the world, the gospel of Jesus Christ goes out. Y el evangelio de Jesucristo va afuera. And for so many people, this is a waste of time. It's all foolishness. Y para mucha gente todo esto es una tontería, es una pérdida de tiempo. But God says that when He uses His word to bring home to the heart the gospel of Jesus Christ, Pero la Biblia dice que cuando Él utiliza el verbo y para llamar a las ovejas que son suyas, they recognize the Savior's voice and they follow Him. ellas reconocen la voz de su Salvador y lo siguen. They know that His voice is different and it is true and it is powerful to save. Y reconocen que la voz de su Salvador es diferente de este pastor y que es I poderosa. wonder if you've gone into a church where there is true preaching from the Bible. Me pregunto si usted hacia donde hay una verdadera predicación de la I palabra. hope you've heard these men preaching at Gracia Soberana. Y que Él quiere que escuchen a aquel hombre predicando en la iglesia. You think to yourself, something different is going on here. Y que ustedes piensen, algo distinto está pasando acá. God is unclogging your ears and He's opening your eyes to who He is. Y Dios está abriendo tus oídos y ojos a quién es Él. And you begin to feel in your heart a certain song beginning to be sung. Y empiezas a sentir en tu corazón como que hay un canto nuevo que comienza a El cantarse. canto se dice, tú has prometido recibirnos, aunque seamos pobres y pecadores. Tú tienes misericordia para aliviarnos, gracia para limpiarnos y poder para liberarnos. Sí lo hace. Jesus is saying this is how salvation works. Y Jesús está diciendo que esto es como la salvación sucede. But He's saying something more. Pero está diciendo algo más. He's not only talking about the internal call of the Holy Spirit. No solo está hablando del llamado del Espíritu Santo. Jesus is drawing a contrast between Himself and the former religious leaders of Israel. Jesús lo que está haciendo también en ese contexto es un contraste entre Él y los líderes del tiempo. Now, this is what the sheepfold is. It is Old Testament Israel. Y esto es lo que vemos que sucede en el Antiguo Testamento en Israel. Listen to a couple of Old Testament texts from Jeremiah 23. Escuchen algunos textos del Antiguo Testamento, primero Jeremías 23. God says this about the former leaders in Israel. Dios dice esto acerca de los antiguos líderes en Israel. Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, declares the Lord. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Therefore thus says the Lord, the God of Israel, concerning the shepherds who care for my people.
Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. You have scattered my flock and have driven them away, and you have to them. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Behold, I will attend to you for your evil deeds, declares the Lord. Por eso yo ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Or consider another passage from Isaiah 56. Y consideremos otro pasaje de Isaías 56. He says in verse 9, all you beasts of the field come to devour, all you beasts in the forest. El versículo 9 dice, todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque vengan a comer. Las ovejas quedan vulnerables. ¿Y por qué? Las ovejas estaban vulnerables. ¿Por qué? It says in verse 10, his watchmen are blind. Y dice que en el versículo 10 es porque los guachimanes estaban ciegos. They are all without knowledge. No tenían conocimiento. They are shepherds who have no understanding. Son pastores sin entendimiento. They have all turned to their own way, each to his own gain, one and all. Todos se han ido a su propio camino, a su propio juego. Come, they say, let me get wine, let us fill ourselves with strong drink, and tomorrow will be like this day, great beyond measure. Y estos decían, vengan, dicen, busquémonos vino y embriaguémonos de licor y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. You see, God is rebuking the false prophets of Israel, Se fijan, Dios está llamando la atención de los falsos pastores de Israel. those who twisted the word of God and ignored his calls for repentance and his warnings for judgment. Aquellos que tuercen la palabra de Dios e ignoran el llamado para arrepentimiento y las advertencias de juicio. He's saying, you are all strangers, not shepherds. Les dice, ustedes son extraños, no son pastores. You're all thieves, not watchmen. Ustedes son ladrones, no vigilantes. And Jesus is picking up on this theme, Y Jesús está tomando estas saying, I'm different. y les dice, pero yo soy distinto. He's saying, I love my sheep, Él dice, yo amo mis ovejas and my sheep know me. y mis ovejas me conocen. But there is still more. Pero hay aún más. If there's another Old Testament passage, in this one it is Ezekiel 34. Y si hay otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla acerca de esto, es Ezequiel 34. It says this, the word of the Lord came to me. Y dice esto, entonces vino a mí la palabra del Señor. God says, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to them, even to the shepherds, thus says the Lord God, Ah, shepherds of Israel who've been feeding yourselves, should not the shepherds feed the sheep? Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. You eat the fat, you clothe yourselves with the wool, you slaughter the fat ones, but you do not feed the sheep. No deben los pastores apacentar el rebaño, comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan las ovejas, pero no apacientan el rebaño. The weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up, the strayed you have not brought back, the lost you have not sought, and with force and harshness you have ruled them. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. So they were scattered because there was no shepherd, and they became food for all the wild beasts. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. But I want you to listen to what God says he will do. Pero quiero que escuche lo que dice Dios que Él hará. He says in verse 11, Behold, I myself will search for my sheep and will seek them out. Él dice en el versículo 11, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. As a shepherd seeks out his flock when he's among his sheep that have been scattered, so will I seek out my sheep, and I will rescue them from all the places where they have been scattered. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. He says, I will bring them out from the peoples. Él dice, las voy a estar trayendo. Verse 14, he says, I will feed them with good pasture. El versículo 14 dice, las apacentaré en buenos pastos. Verse 15, he says, I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord God. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. I will seek the lost, and Busca- I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the bad and the strong I will destroy. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. You see, when Jesus says, I am the shepherd of the sheep, Cuando Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas, he is saying, I am fulfilling the promise of Ezekiel. Él está diciendo, yo estoy cumpliendo la promesa de Ezequiel 34. He's saying, I'm not just a shepherd.
Él está diciendo, yo no soy solo un pastor. I am God himself. I am the divine Messiah. Él dice, yo soy Dios mismo, yo soy el Mesías divino. Verse 6 says his hearers did not understand what he was saying. El versículo 6 dice que hablarán, pero no entenderán, que él hablaba, que Jesús hablaba, pero no le entendían lo que decía. So Jesus moves on, still sticking with the illustration of sheep farming. Así que Jesús se mueve, pero continúa con la ilustración de ovejas. This is the second point. Not only is Jesus known by his sheep, but Jesus cares for his sheep. Y esto entonces nos lleva a nuestro segundo punto. No solamente Jesús conoce a sus ovejas, sino que Jesús se preocupa por sus He ovejas. says in verse 7, truly I say to you, I am the door of the sheep. En el versículo 7 dice, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. What does this mean? ¿Qué significa esto? We have to go back to Middle East sheep farming. De nuevo, tenemos que ir a la crianza de ovejas del Medio Oriente. Now we are away from the enclosure and we are out in the field. Ahora ya no estamos en el lugar donde se guardaban las ovejas, sino que estamos lejos en el campo abierto. And when night would come, the faithful shepherd would make a makeshift fold of branches, or maybe he would use a rock wall with an opening for the sheep to go in. Y cuando llegaba la noche, entonces quizás el pastor iba a hacer algún refugio con varas o tal vez iba a utilizar alguna estructura de piedras. And at night, the shepherd would lie down in the gap of the entrance to the enclosure. En este lugar que él ha hecho, metería las ovejas y él se iba a colocar en la puerta como siendo como un portón en este lugar. So he would be both shepherd and door. Y entonces sería él tanto una puerta como un pastor. Jesus is saying that this is the kind of care he gives to his sheep. It is exclusive and it is unique. Y Jesús está diciendo que este es el tipo de cuidado que él tiene por las ovejas, es exclusivo y único. And Jesus says there is only one door. Y Jesús dice, solo hay una puerta. And you must come to God through him or you cannot come at all. Y Jesús dice, y por esta única puerta es donde tienes que venir hacia Dios, si no, no hay otra forma. But listen to verse 9. Pero veamos el versículo 9. If anyone by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. This language of going in and out signifies security and abundance and full supply. Y este lenguaje de entrar y salir significa abundancia y seguridad y provisión. This is what Jesus says he gives to people when they come to him and are reconciled to God through faith in his blood. Y esto es lo que dice que Jesús da a las personas cuando vienen a Él por fe y se reconcilian con Dios. Jesus probably has another Old Testament text in mind from Numbers 27. Y quizás Jesús cuando está diciendo esto tiene en mente otro texto del Antiguo Testamento, número 27. A passage where Moses is praying to God. Un pasaje donde Moisés está orando a Dios. In Numbers 27, 16 and 17 we read this. Y en número 27, versículos del 16 y 17 leemos esto. Moses spoke to the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation, who shall go out before them and come in before them, who shall lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be as sheep that have no shepherd. Entonces Moisés, hablando al Señor, dijo, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. I want to ask every one of you tonight, do you know the kind of care that Jesus gives? Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes esta noche, ¿ustedes conocen el tipo de cuidado que Dios da? Can you think back to the kind of care he's given to you? ¿Pueden pensar en el tipo de cuidado que Él les está dando? He gives total and complete forgiveness of all of your sins. Y Él da total y completo perdón de sus His pecados. word sustains you in your sorrow. Sus palabras les sostienen a ustedes en sus He gives lamentos. you a church to love. Les da una iglesia a la cual amar. He gives you his spirit to guide you. Les da el Espíritu para que los guíe. He gives you unexpected provision of life and health. Les da una provisión inesperada de vida. And as you face countless trials, trials that you never thought you would experience in your life, Y quizás pasas experiencias dolorosas, pruebas que nunca pensaste que pasarías en la vida. is it not true that you can say this of Jesus? Y mientras Él pasa esto, Él les cuida. No es verdad que podemos decir esto de Jesús. He's never betrayed me. Él nunca le ha traicionado. He's been my friend and companion all my days. Y Él ha sido mi compañía cada uno de los días. He really has been my good shepherd. Y en verdad, Él ha sido un buen pastor. And you know that he will keep you even in death himself. Y sabe que incluso Él los sostendrá en la muerte y los llevará a Él mismo.
Jesus is saying the choice to follow him or the choice to follow anything else could not be more different. Y Jesús está diciendo que la decisión de seguirlo a Él o seguir cualquier otra cosa no pueden ser más diferentes de lo que son. Look at verse 10. Mira el versículo The 10. thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Who are those who steal and kill and destroy? ¿Quiénes son aquellos que roban, matan y destruyen? It is everything and everyone who denies Christ and his gospel. Cualquiera y persona que niega a Jesús y su It could evangelio. be false religion, Islam and Hinduism and Buddhism and Mormonism. Y puede ser cualquier falsa religión, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el mormonismo. It could be secular saviors and politicians and heresies. Pueden ser salvadores seculares y políticos y herejes. It could be addictions and sinful escapes and fantasies. Y pueden ser adicciones y escapes pecaminosos. It could be the call of expressive individualism, where everyone lives for their own satisfaction. Puede ser el llamado a una expresión individualista donde cada quien vive según se le antoja. And Jesus is saying all of this will destroy you. Y Jesús dice, todo esto te destruirá. And there are people, even people sometimes within the church, E incluso a veces hay personas dentro de la iglesia care whether they exploit you and degrade you, and they are willing agents of it. y que no les importa si te explotan o destruyen, ellos son agentes del mal. You can think of anyone who presents an anti-Christian view of human nature and human good and human dignity and human salvation. Y pueden pensar en cualquier persona que presenta cualquier visión no cristiana de salvación, de dignidad y todo esto. You can think of corrupt leaders and dictators, the Stalins, the Maos. You can think of prosperity preachers or heretics. Ustedes pueden pensar en cualquier dictador, en Stalin, en Mao Zedong, incluso en predicadores de la prosperidad. What a humbling word God gives to leaders in his church through this text. Qué ejemplo tan lleno de humildad da Dios a sus líderes en este texto. Listen to what Peter says to elders in the church in 1 Peter 5. Escucha lo que Pedro le dice a los líderes de la 1 de Pedro 5. He says, "Shepherd the flock of God that is among you, exercising over not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock." Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. And he says, "When the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory." Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Listen to what John Calvin says. Escuchen lo que Juan Calvino dijo. They alone are good shepherds who lead men straight to Christ. Solamente son buenos pastores aquellos que guían a las personas directo hacia Cristo. Another theologian says this: Y otro teólogo dice esto. all who seek to bring life to others, but who do not themselves enter life through Christ, stand condemned. Todos aquellos que buscan dar vida a otros, pero que ellos mismos no entran a esta vida a través de Jesucristo, están condenados. This doesn't mean you can't learn from people. Esto no significa que no podemos aprender It de otras does- personas. doesn't mean you can't have a boss or a mentor who can teach you. Esto no significa que no pueden tener un líder o un mentor que les pueda instruir. But you must not let them lead you. You must not take their promises of life if it comes apart from Christ. Lo que significa que ustedes no pueden tomar las promesas de vida que estos les dan si no vienen de Cristo. Because the life that Jesus gives is unique. Que Jesús da es única. And it comes to us in the third thing we learn about Jesus. Y eso viene en el tercer punto que aprendemos acerca de Jesús. Jesus is known by his sheep. Jesús es conocido por sus He ovejas. cares for his sheep. Él se preocupa por sus ovejas. And Jesus dies for his sheep. Y Él muere por sus ovejas. Verse 11, he says, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. We've seen what a good and faithful shepherd does. Hemos visto lo que un buen y fiel pastor es. He knows his sheep. He calls his sheep. Él conoce sus ovejas y las llama. He leads his sheep. He protects his sheep. He provides for his sheep. Él las guía, las protege y les provee. He's not in it for the money.
Él no está buscando dinero. He doesn't exploit the sheep for selfish gain. Y no las explota a las ovejas para su propio beneficio. So when we read in verse 12 that a good shepherd is not like a hired hand who runs when he sees the wolf coming, Y cuando leemos el versículo, el pastor no es como el asalariado que corre cuando ve que el lobo viene. we might think that Jesus is simply saying he's not like that. Podemos pensar que Jesús simplemente está diciendo que él no es como ese asalariado. We might think that Jesus is simply saying he's like young David before he was king, who down. Y debemos de pensar que Jesús está diciendo que él es como el joven David cuando cuidaba las ovejas y se enfrentaba a las amenazas. The David who risked his life to rescue his sheep from the bear and the lion. Que iba a arriesgar su vida para rescatar a sus ovejas del león y el oso. We might think that Jesus is simply saying he's prepared to risk his life for the sheep. Debemos de pensar que Jesús simplemente está diciendo que él está listo para arriesgar su vida por el bien de las ovejas. But of course Jesus is saying something more, isn't he? Pero, por supuesto, Jesús está diciendo mucho más que eso, ¿no? He's taking this illustration and he's stretching it to the limit. Él está tomando esta ilustración y la está estirando al límite. He's saying he's not just willing to risk his life for the sheep, Él le está diciendo que no solo está dispuesto a arriesgar su vida por las ovejas, but he intentionally lays down his life for the sheep. sino que él intencionalmente está entregando su vida por las ovejas. Not so that he can leave them to other animals, No para que él pueda dárselas y dejarlas disponibles para animales, but he lays down his life so that they can be his sheep. sino que él está entregando su vida para que éstas puedan ser en verdad sus ovejas. This is why he says his father has given him this charge. Y esto es cuando él dice que este es un mandato, una encomienda que su padre le ha dado. He says with absolute control, Jesus lays down his life in death so that he might take it up again. Él dice con absoluto control que él está entregando su vida a la muerte de modo que él pueda tomarla de nuevo. And see, friends, this is how we become Jesus' sheep. Y miren, amigos, esta es la forma como nosotros nos convertimos en las ovejas de Jesús. We believe in his life and death and resurrection for me. Y nosotros creemos en su vida, muerte y resurrección por cada uno de nosotros. We say with faith, as David did in Psalm 23, the Lord is my shepherd. Y podemos decir en fe, como David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi He pastor. knows my name and I know his voice. Él conoce mi nombre y yo conozco su voz. Because here's the truth from Isaiah 53. Porque aquí está la verdad desde Isaías. All we like sheep. Isaías 53:6, todos nosotros somos como ovejas que se han descarriado. We have turned every one to his own way. Y cada uno se ha ido por su camino. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Pero el Señor ha puesto la iniquidad de cada uno de nosotros sobre él. You see, Jesus is not just a good shepherd. Vean, Jesús no es solamente un buen pastor. He is the good shepherd. Él es el buen pastor. He's the only one who could do it. Él es el único que puede He's hacerlo. the only one who could take our sin upon himself. Es el único que puede tomar nuestro pecado y ponérselo sobre él. He's the only divine Son of God. Él es el único Hijo divino de Dios. And verse 16 has other sheep that he must bring. Y en el versículo 16 él dice que él tiene otras ovejas que tiene que traer. The first sheepfold was Israel, Judaism. El primer redil era los judíos, Israel. But there's a wider sheepfold of the world. Pero hay un redil más amplio en el mundo. And there are countless many more who are bought and paid for. Y hay incontables por los cuales él va a morir y pagar. People from every tribe and tongue and nation. Personas de toda tribu, lengua y nación. People from Honduras, Gente desde Honduras, from Guatemala, de Guatemala, from China, de China, from United States. de los Estados Unidos. And he's bringing them all into union with himself. Y los está trayendo a todos para una unión con él mismo. As he says in verse 16, so there will be one flock and one shepherd. Como él lo dice en el versículo 16, serán un rebaño con un pastor. Are you in his flock? ¿Está usted en su rebaño? Do you know his voice? ¿Conoce su voz? Have you entered by him as the door? ¿Ha pasado por él como la puerta? Are you following him today? ¿Lo está siguiendo hoy? Can you say that his dying on the cross has made any difference in your life? ¿Y puede decir que la muerte de él en la cruz ha hecho una diferencia en su vida? You need to remember he is known by his sheep. Tiene que recordar que él es conocido por sus He ovejas. cares for his sheep. Y él cuida de sus He ovejas. dies for his sheep. Y él muere por sus ovejas. And fourth and finally, Y cuarto y final punto, he changes his sheep. él cambia sus ovejas. In verses 19 through 21, the Jews listening to Jesus know much about sheep farming, but they don't know Jesus.
Y versículo 19 al 21 nos dicen que estos judíos conocían mucho sobre las ovejas, pero nada de Jesús. There is a division among them. Y entonces hay una división entre ellos. Many of them said he has a demon and is insane. Why listen to him? Y algunos de ellos dicen, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Others said, these are not the words of one who is oppressed by a demon. Mientras que otros dicen, estas no son palabras de un endemoniado. Can a demon open the eyes of the blind? ¿Un demonio abrir los ojos de los ciegos? It's with that final question that we are reminded that John chapter 10 follows John chapter 9. Y con esa última pregunta se nos recuerda que Juan capítulo 10 sigue al Juan capítulo 9. In John chapter 9, Jesus healed a man who was blind from birth. Porque en el capítulo 9 Jesús cura al hombre ciego de nacimiento, He not only gave him physical sight, he gave him spiritual sight too. a quien le dio vista no solamente física, sino que también espiritual. And the Pharisees, as false watchmen, mocked and accused. Y los fariseos como falsos pastores están acusando y se burlan de este hombre. They sought to steal and destroy and deny and abuse the man. Ellos vinieron a robar, a destruir y a abusar de este hombre. But if you go back to the end of chapter 9, Pero si va al final del capítulo, find that after this man is cast out of the synagogue, ven que después de que este hombre es expulsado de la sinagoga, Jesus finds him. Jesús lo encuentra. And he says in verse 35, do you believe in the Son of Man? Y le dice en el versículo 35, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? And the man says, and who is he, sir, that I may believe in him? El hombre le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesus said to him, you have seen him, and it is he who is speaking to you. Y Jesús le dijo, pues tú lo has visto y él el que está hablando contigo, ese es. He said, Lord, I believe, and he worshipped him. Y entonces él dijo, creo, Señor, y lo adoró. This is a great theme in John's gospel, isn't it? Este es un gran tema en el Evangelio de Juan. Jesus changes the people who follow him. Jesús cambia a las personas que lo siguen. Many people called Jesus insane, and other people questioned him. Muchas personas llamaron a Jesús loco y otros lo cuestionaron. But Jesus was busy calling and caring and saving and changing his sheep. Pero Jesús estaba ocupado llamando y cuidando y cambiando las ovejas. This blind man was changed when Jesus found him. Este hombre ciego fue cambiado cuando Jesús lo encontró. Nicodemus was changed in John 3 after Jesus said he must have a new birth. Y en Juan 3, Nicodemo es cambiado cuando Jesús lo encuentra, le dice que tiene que nacer de nuevo. The Samaritan woman at the well was changed when Jesus told her about living water. Y Jesús también cambió a la vida de la mujer cuando le habló acerca del agua viviente. And in chapter 11, Lazarus will be changed as he's drawn out of his tomb. En capítulo 11 que sigue, Lázaro será cambiado cuando es llamado de la tumba. What about you? ¿Y qué acerca de usted? I love how D.A. Carson describes the church. Me encanta cómo D.A. Carson describe a la iglesia. It's not a club No es to un, be recruited into. no es un club en el cual hay que estar reclutado. You don't enter into the church only to remain the same. No entras a la iglesia solo para permanecer como la misma persona que entró. The church is an assembly of supernaturally transformed sinners. La iglesia es una asamblea de pecadores supernaturales pecadores que son transformados supernaturalmente. It is an assembly of sinners who are still being transformed. Y es una asamblea de pecadores que están en proceso de transformación. We might say that the church is a sheepfold, Y podemos decir que la iglesia es un redil full of helpless and wandering. lleno de aquellos que no tienen forma de ayuda mismo y que quizás están vagando, But they are sheep whom Jesus has brought out of the world. pero que son ovejas a las cuales en algún momento Jesús las llamó del They are mundo. sheep that he has led out to himself to be saved and kept forever. Y son ovejas a las que Él llamó para que vinieran a Él mismo, fueran salvadas y pudieran estar con Él para siempre. They're sheep who are known by Christ, Son ovejas que son conocidas por who are Cristo, called and cared for by que Christ, son llamadas y cuidadas por Cristo, who are redeemed from sin and death by que Christ, son redimidas del pecado y la muerte por who are Cristo, being sanctified by the life of Christ. que están siendo santificados por la vida de Cristo. May the Lord in 2025 make us a people who can say every day, Que podamos ser en el 2025, que el Señor nos pueda hacer en el 2025 personas que cada día podamos decir, the Lord Jesus Christ is my shepherd. el Señor Jesucristo es mi pastor, I shall not want for any. nada me faltará. Let us pray. Oremos. Our Father, we thank you that the Good Shepherd has come. Padre, te agradecemos porque el buen pastor ha venido.
We thank you that he's poured out his life unto death, Y te agradecemos porque Él entregó su vida a la muerte. that we might have life and have it abundant. De modo que nosotros vida abundante. We praise you that this life is found in the risen Jesus. Te adoramos porque esta vida se encuentra en el Jesús resucitado. Help us to hear his voice in the scriptures. Ayúdanos a poder escuchar su voz en las Escrituras. Help us to follow him in every corner of our lives. Ayúdanos a poder seguirlo en cada esquina. And let us find him to be the perfect and sufficient shepherd. Y permítenos darnos cuenta que Él es el perfecto y suficiente pastor. In Jesus' name, Esto lo oramos en el nombre de Jesús. amen. Amén.